Pensaba que nosotros vamos a trabajar en la segunda unidad, que es analizando la relación entre el servicio ecosistémico y la sociedad, ¿ya? Esta cosa tiene que ver con la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales y la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad, considerando aspectos de bioenergética, dinámica de población y flujo de energía y materia, con factores explicativos subyacentes. O sea, en el fondo vamos a tratar de entender un poquito qué pasa con la energía acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la energía en estos sistemas, estos ecosistemas? Como les contaba, cualquier estudio de biología, ¿cierto?, que emana, o que, ¿cierto?, que pretende estudiar un poco cómo se produce el flujo de energía, aparece la fotosíntesis. Y es por eso que nosotros pretendemos, ¿cierto?, estudiar la fotosíntesis acá. ¿Ya? Para estudiar la fotosíntesis tenemos que elaborar una pequeña, ¿cierto?, un pequeño recordatorio, ¿no? Porque esto que está acá, que la fotosíntesis, eh, tiene que ver con la forma como algunos seres vivos, ¿cierto?, logran obtener la energía y la materia que necesitan, o sea, en el fondo los alimentos. Ahí nos encontramos con los heterótrofos, o consumidores si usted quiere, y los autótrofos o productores, me imagino que son conceptos que ustedes manejan, ¿cierto?, y conocen. Los heterótrofos, como aparece ahí en la diapositiva, son aquellos que no elaboran sus propios alimentos, ¿cierto?, sus propios nutrientes, y los obtienen por medio de la alimentación, ¿ya? Y ahí obviamente estamos metidos nosotros, porque nosotros somos seres heterótrofos, ¿cierto?, o consumidores. Y los autótrofos o productores elaboran sus propios nutrientes, ¿ya?, a partir de una fuente externa de energía. O sea, los seres autótrofos entonces son aquellos que son capaces de generar, ¿cierto?, sus propios nutrientes, ¿cierto?, a partir obviamente de una energía externa. O sea, ellos en el fondo elaboran sus propios alimentos, ¿ok? Elaboran sus propios alimentos. Entonces aquí nos surge, ¿qué es lo que es la fotosíntesis, no? Cuando hablamos de fotosíntesis, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué elementos están metidos en la fotosíntesis? ¿Cómo funciona esto? ¿Bien? Entonces esto parte a partir de un experimento y varios otros, ¿cierto?, que se desarrollaron. Entonces, este es un experimento que hizo, ¿cierto?, un científico belga, Jean-Baptiste Van Helmont, ¿ya?, que realizó un experimento bastante sencillo, ¿no? Obviamente que duró un tiempo importante de años, ¿ya?, que la naturaleza nuestra hoy día es tan rápida, tan así, que no sé si nosotros podamos estar durante 5 años, ¿cierto? No, digo de nosotros, hay personas que obviamente se dedican a esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Plantó un sauce de 2 kilos en un macetero con 90 kilos de tierra, ¿ya? Después cubrió el macetero para que no entrara polvo y lo regó periódicamente, ¿cierto? Se lo estuvo regando periódicamente y durante 5 años observó el crecimiento de la planta, ¿ya? Después de 5 años, ¿cierto?, sacó el árbol y la masa del árbol era 77 kilos. Recordemos que inicialmente eran 2 kilos, ahora obviamente 77 kilos. Entonces hubo obviamente una explosión de 75 kilos, ¿cierto?, que antes no estaban. Sin embargo, la tierra del macetero era prácticamente la misma, eran 89,5 kilos. O sea, prácticamente la masa ¿cierto?, de tierra del macetero se había conservado igual, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo se explica este aumento de masa de la planta si sabemos que la Tierra prácticamente no cambió su masa inicial? ¿Ya? Entonces, obviamente ahí la explicación que uno puede dar a eso, ¿cierto?, tiene que ver con que la planta tiene un propio, ¿cierto?, propio proceso en el cual ellos generan ciertos nutrientes y por lo tanto logran crecer, ¿cierto?, desarrollarse. Entonces, en el fondo, que ellos tenían un proceso que les permitía alimentarse por sí mismos, ¿ya? Y este proceso, obviamente, después conocimos que era la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la fotosíntesis? Entonces, es un proceso, habíamos dicho, ¿cierto?, a través de las cuales, ¿cierto?, las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, que se llaman cianobacterias, ¿cierto?, utilizan para su desarrollo y crecimiento, ¿cierto?, la energía luminosa. Por lo tanto, consiste en una transformación de energía luminosa en química,
¿ya? Entonces, esa transformación hace que la materia inorgánica, ¿cierto? Como el agua y el dióxido de carbono, se vuelva orgánica, como la glucosa, ¿ya? Entonces, esa es la fotosíntesis, es un proceso que utiliza ciertos estos elementos y que transforma entonces la materia inorgánica en orgánica. Eh, por lo tanto, la fotosíntesis es el primer paso en el flujo de energía de los ecosistemas. Recuerden que la energía fluye, ¿no? Al igual que la materia, ¿cierto? La materia va fluyendo, ¿cierto? En los distintos eslabones de los ecosistemas, en lo que nosotros llamamos cadenas tróficas, ¿cierto? La materia y la energía, ¿cierto? Va fluyendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el primer paso de este flujo energético, ¿ya? Corresponde a la fotosíntesis. Ese es el primer eslabón, entonces, ¿cierto? Es ahí donde los otros seres vivos empiezan sus cadenas tróficas, ¿ya? Corresponde a la transformación de energía luminosa en energía química, ¿cierto? Que se almacena en forma de alimentos, específicamente en glucosa, ¿ya? Y es el modo en el cual la energía solar, ¿cierto? Es atrapada e incluida dentro de una cadena trófica en forma de alimento. ¿Quién y cómo se realiza la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis puede ser realizada por las plantas, las algas y algunas bacterias fotosintéticas que se conocen como cianobacterias, ¿ya? Todos estos seres tienen, o todos estos organismos poseen en sus células cloroplastos, ¿ya? Que es un organelo capaz de absorber la energía luminosa del sol, ¿ya? El cloroplasto, por lo tanto, es un organoide y un organelo, perdón, que está dentro del citoplasma, de las células, ¿cierto? Vegetales, y que es capaz de absorber la energía luminosa del sol, ¿ya? Entonces, por lo tanto, todos aquellos que tengan, ¿cierto?, esta característica van a ser capaces de realizar la fotosíntesis, ¿ya? Ahí podemos apreciar nosotros el cloroplasto, ¿cierto?, el cual, como lo hemos dicho, ¿cierto?, toma la energía luminosa, más otros elementos como el agua y el dióxido de carbono, ¿cierto?, y los transforma en glucosa y oxígeno, ¿ya? Bueno, la fase del proceso de la fotosíntesis básicamente uno los puede dividir en dos partes, ¿cierto? Hay una fase luminosa y una fase oscura, ¿ya? Obviamente la fase luminosa es la que ocurre, ¿cierto?, a la luz del sol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí básicamente? Es que la fase luminosa, a través, ¿cierto?, de estos rayos luminosos que llegan, ¿ya?, a la planta, se produce entonces la excitación de los electrones, ¿ya? Y por lo tanto se produce el rompimiento de algunas moléculas de agua, lo que evidentemente liberan el oxígeno, ¿ya? Liberan oxígeno, y eso obviamente es muy importante para nosotros, ¿ya? Y también, ¿cierto?, esta ruptura de las moléculas de agua, ¿cierto?, que liberan un poco de oxígeno, y al mismo tiempo se está liberando un poco de energía, que se transmite entonces generando algunas moléculas de ATP, ¿ya? Y el NADPH, que son dos tipos de moléculas tienen que ver con la energía, ¿ya? Entonces, esa sería como la primera etapa, ¿no? La etapa luminosa. Y la segunda etapa, que se llama oscura, que no depende directamente de la luz, se desarrolla, ¿cierto?, en el estroma, que es el espacio acuoso del cloroplasto, ¿ya? Allí esta energía en forma de ATP y NADPH, ¿cierto?, se utiliza para fijar el dióxido de carbono como carbono orgánico, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que ocurre acá, ¿ya?, es que el proceso que se desarrolla acá, que se conoce como el ciclo de Calvin, da como resultado un compuesto similar al azúcar llamado glucosa. ¿Ok? Entonces, básicamente, la fotosíntesis ocurría en dos etapas, una fase luminosa y una fase oscura, ¿ok?, que la hemos resumido acá nosotros a continuación. El cloroplasto recibe la luz solar, ¿cierto?, la energía, el dióxido de carbono y el agua, ¿ya? La energía solar, que está disponible solo de día, en fase luminosa, se usa para romper las moléculas de agua.
el hidrógeno se guarda, pero gran parte del oxígeno se libera, ¿cierto? Y eso es muy importante para nosotros, y esto se llama la fase luminosa, pues ocurre solo con luz solar. Y el dióxido de carbono, ¿cierto?, junto con los hidrógenos y parte del oxígeno, se utilizan para formar una molécula de mayor tamaño llamada glucosa, en cuyo enlace queda atrapada entonces la energía lumínica en forma de energía química. Esto ocurre de día y de noche, independiente de la disponibilidad de luz, por lo cual es llamado la fase oscura, ¿ya? Y en esta fase está presente lo que hemos conocido nosotros como el ciclo de Kent, ¿ya? Entonces, sería la fotosíntesis, entonces tendría estas dos fases. ¿De acuerdo? Lo que está acá a continuación, ¿cierto?, es la reacción química, ¿no?, que explica la fotosíntesis, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros el dióxido de carbono, ¿ya? Fórmula del dióxido de carbono, ¿cierto?, que no sé si conocían, ahí está presentita, el CO2, ¿ya?, el dióxido de carbono. El agua, H2O, ¿okay? Entonces tenemos nosotros acá que tenemos moléculas de dióxido de carbono que tienen átomos de carbono y átomos de oxígeno, ¿cierto? Moléculas de agua que tenemos, ¿cierto?, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿ya? Y esto entonces, en la primera etapa de la fotosíntesis, entonces reaccionan, ¿ya? Y van a originar, ¿cierto?, una molécula compleja que es la molécula de glucosa, si usted se da cuenta, que tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿ya? Y obviamente moléculas de oxígeno, el O2, ¿cierto? Moléculas de oxígeno, ahí está, ¿ya? Entonces esta es la reacción química que ocurre en la fotosíntesis. Lo que se ha hecho acá es equilibrar la ecuación química, digamos. Está equilibrada porque obviamente recuerden que la cantidad de átomos que participan de una reacción química inicialmente tiene que ser la misma que están después, por una cuestión de conservación de la materia. Recuerden que hay ciertas leyes de conservación que nosotros debemos, ¿cierto?, mantener. Por lo tanto, si usted analiza acá, nosotros tenemos 6 átomos de carbono, ahí están, ¿ya? Y aquí al lado de acá también tengo que tener 6 átomos de carbono, y ahí están, ¿ya? Acá tengo 6 por 2, 12, 12 átomos de hidrógeno, y tengo que tenerlo al otro lado, ahí están, ¿ya? Y de oxígeno tengo 12, ¿cierto? ¿Se fijan? Y acá también tengo que tener, ¿cierto?, los 12, acá tengo 6 por 2, 12, y me faltan 6 de acá, y ahí los tengo, ¿ya? Entonces, eh, es la ecuación química que representa la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, dióxido de carbono, ¿cierto?, más agua, en presencia de luz solar, tenemos glucosa, ¿ya?, y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería entonces la reacción química que da cuenta de la fotosíntesis, ¿ya? Eh, ¿Qué es y cómo se realiza la respiración celular? La respiración celular puede ser realizada por todos los seres vivos, o sea, por todos, ¿ya?, incluyendo, ¿cierto?, a los organismos fotosintéticos, o sea, a las plantas, a los vegetales, ¿cierto?, a las algas y a las cianobacterias. Todos estos seres, ¿cierto?, al igual que nosotros, podemos realizar la respiración celular. Ocurre entonces en un organelo, que son las mitocondrias, que eso lo aprendimos alguna vez, conversábamos, ¿cierto?, que las mitocondrias tienen que ver entonces con la energía, ¿no? ¿Ya? Y el proceso por el cual se oxidan los nutrientes, obteniendo su energía y la almacenan en moléculas de ATP, ¿cierto? Que el ATP es como la energía que tiene la célula, ¿ya? En este proceso de respiración celular se generan desechos, ¿ya? Cuando uno respira, genera desechos como el agua y el dióxido de carbono. Y ahí tenemos entonces la mitocondria. Ahí está la mitocondria. ¿Mm?
que usted la puede apreciar, ¿cierto? Que cómo desarrolla un proceso como inverso al que desarrolla el cloroplasto, ¿cierto? Tenemos entonces que la mitocondria utiliza la glucosa y el oxígeno, ¿cierto? Que proporciona la fotosíntesis, y obviamente está generando, ¿cierto? Al ambiente dióxido de carbono, ¿cierto? Agua, y está utilizando las moléculas de ATP, ¿cierto? La energía. Y ahí tenemos entonces la misma representación que teníamos con la fotosíntesis, la misma representación que tiene ahora la respiración celular por el punto de vista químico. Si usted se da cuenta, está como, es lo mismo, pero como invertido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Guardando las proporciones. O sea, que tenemos la molécula de glucosa, ahí está, su fórmula química, la molécula de oxígeno, ¿cierto? Su fórmula química, entonces glucosa más oxígeno, que son los productos de la fotosíntesis, entregan, ¿cierto?, dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros respiramos, ¿ya? Lo que estamos haciendo, evidentemente, es ocupar los elementos de la fotosíntesis, nutrientes, ¿cierto? En este caso, la glucosa, más el oxígeno, ¿cierto? Ocupamos el oxígeno y liberamos al ambiente dióxido de carbono y agua, y para eso ocupamos, ¿cierto?, las moléculas de ATP. Entonces, para vivir es necesario que la fotosíntesis atrape la energía luminosa del sol dentro de los alimentos que fabrica una planta, y para luego oxidar estos alimentos y usar esa energía atrapada a través de la respiración celular. Entonces aquí están, ¿cierto?, los procesos de fotosíntesis y el proceso de respiración celular, y en el primer caso utilizamos, ¿cierto?, la energía luminosa, y en el segundo caso, ¿cierto?, las moléculas de ATP, ¿cierto?, que tenemos en nuestras células. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Los productos de la fotosíntesis, que son glucosa y oxígeno, son lo que necesita la respiración celular, son los requerimientos de la respiración celular, ¿ya? Mientras que los productos de la respiración celular, es decir, el dióxido de carbono y el agua, son a su vez los requerimientos de la fotosíntesis, ¿ya? Cuando las plantas entonces realizan la fotosíntesis en su cloroplasto, guardan parte de sus productos, ¿cierto?, que es glucosa y oxígeno, para entregárselo a sus mitocondrias y así realizar la respiración. Por su parte, los animales obtienen glucosa al comer, ¿cierto?, y el oxígeno al respirar. O sea, eso ocurre con nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros, de todo esto, ¿qué es lo que tenemos, ¿cierto? Nutrientes, ¿cierto? Para poder, nosotros somos seres que necesitamos buscar nuestros nutrientes, necesitamos los nutrientes, ¿ya? Y obviamente necesitamos el oxígeno para poder respirar. Bueno, ahí está la misma ecuación que ya hemos visto varias veces. ¿Okay? ¿Y por qué es tan importante la fotosíntesis para la vida de todos los organismos del planeta? ¿Ya? Bueno, de partida, el rápido incremento del oxígeno, ¿cierto? Que está relacionado evidentemente con la vida, ¿ya? Eh, es decir, el rápido incremento de oxígeno atmosférico, ¿cierto? Que ocurrió hace 2.700, 2.300 millones de años atrás, ¿cierto? Se produjo gracias al surgimiento de las primeras bacterias fotosintéticas. Estas primeras bacterias entonces empezaron a generar oxígeno, y eso evidentemente tiene que ver mucho con la vida y, bueno, y una serie de análisis que uno puede hacer al respecto, ¿ya? Entonces, la presencia de oxígeno es fundamental para la vida, ¿ya? Entonces, sin esa presencia nosotros estamos fritos. Pues de hecho, uno de los problemas que tenemos para buscar lugares donde nosotros podamos estar más o menos en condiciones similares a las que nosotros tenemos acá en la Tierra, es evidentemente encontrar un lugar donde haya presencia de oxígeno para poder respirar, ¿ya? Y eso tiene que ver en el caso, por lo que conocemos nosotros, con vegetales, ¿cierto? Y la posibilidad de generar la fotosíntesis, ¿ya? ¿Fija? Entonces tenemos que buscar lugares como esos. Si usted se da cuenta, siempre cuando uno ve estas películas
del espacio y estas colonizaciones. Ahora, antes no se daba mucho, pero hoy, si usted se fija, siempre aparecen como que ellos están haciendo como invernaderos, como plantaciones, y desarrollan plantas, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver con generar una atmósfera, ¿cierto?, que tenga oxígeno, y es fundamental para nosotros, ¿ya? Bueno, gracias a la fotosíntesis, entonces tenemos nosotros alimentos disponibles, ¿ya?, para todos los seres vivos, ¿cierto?, que habitan nuestro planeta. Entonces, eso es un proceso fundamental. Gracias a él, evidentemente, las cadenas tróficas pueden funcionar. Es decir, ¿cierto? El hecho de que, no sé, porque que el zorro se coma al conejo, por ejemplo, eh, es fundamental de que, ¿cierto?, que el conejo pueda, ¿cierto?, tener alimentos iniciales, ¿cierto? Y esto se genera a través de los vegetales verdes, o sea, los productores, ¿cierto? Los productores de los ecosistemas. Allí es que generan alimentos, ¿cierto?, dentro de los ecosistemas. Esto es fundamental. Y en ese proceso de producción de alimentos, la fotosíntesis es fundamental, ¿ya? Y obviamente la fotosíntesis permite que exista, perdón, oxígeno en el aire, ¿no? Lo cual evidentemente de todo punto de vista, ¿cierto?, es fundamental para nuestra vida.